Bienvenidos al Panal de la Tinta, capítulo 2. Hoy está con nosotros un tatuador con mucha personalidad y mucha fragancia. Es de Valencia y no es de Francia. Con nosotros, François. Hoy quería mostraros un perfil diferente de tatuador. En este caso, François tiene un estilo muy tradicional, muy old school. ¿Qué tal, François? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. El placer es mío de que estés aquí. Igualmente, me hacía mucha ilusión, la verdad. Y la ilusión que me hacía era que tú contaras tu historia de cómo empezaste a tatuar, para que la gente un poco conozca cómo son los inicios de un tatuador, ya que no es una cosa muy fácil. Claro, por supuesto. Mira, yo empecé en el graffiti, que es lo que más me llamó la atención, que también mi forma de hacer graffiti con luego la forma que he desarrollado el tema de hacer el tatuaje, ahora que lo pienso y han pasado los años, es un concepto bastante parecido, porque el tema como de crear algo mío que sea propio, que luego esté disponible para la gente, ya sea en un muro en la calle o en piezas en cualquiera de mis clientes, es algo que veo que no tiene palabras, como que Sí, es muy mágico. sí. Entonces, un antiguo amigo con el que yo antes hacía muchos grafitis, se compró una máquina, siempre hablábamos el tema del tatu, pero era algo que encima pues tendríamos 14 años, como que lo veíamos algo muy distante. También en ese tiempo el tema de los tatuadores que ya funcionaban era todo como mucho más sectario, por decirlo así, un mundo mucho más Sí, cerrado, que no te correcto. quería, no que parecía que no quisieran que entrase gente nueva. Y nada, él se compró una máquina, le echó ahí un par y me acuerdo que un día subí a su casa y él se estaba tatuando. Y me quedé así en plan, como súper sorprendido y a la vez me dio mucha ilusión, pero ya solo por él, que se hubiera lanzado él. Y me hace, tío, toma, sigue tú. Y me quedé así y no se me va a olvidar en la vida. Y ahí empecé y luego me acuerdo pues como que hicimos un tatu entre los dos, que se estaba autotatuando él. Una fusión. Correcto, no le curó mal para las circunstancias que eran y la poca experiencia que teníamos. Y me acuerdo que luego nos íbamos a pintar en verano y todo eso, y el tatuaje se lo llevaba en la pierna y como que se lo veía curado y decía, tío, esto he formado parte de esta obra y ahora la va a tener para toda su vida. ¿Y no te pasaba que te tirabas todas las horas ahí mirándola? Sí, sí, o me iba a hacer grafitis con él y había momentos que paraba y me quedaba mirándole la pierna en plan, Embobado. es increíble que te haya hecho esto hace 3 meses, ahora lo lleves curado y lo vayas a llevar toda tu vida y te vaya a acompañar toda tu vida. Y no sé si te acordarás, a mí me pasó cuando yo empecé a tatuar, la sensación, la primera toma de contacto fue conmigo mismo, pero la siguiente es que ya empecé a tatuar a la gente y tal, no sé, el ver cómo inyectaba con la máquina esa vibración, no sé, para mí fue algo como adictivo también. A mí, si te digo la verdad, al principio también es verdad que yo empecé pues con un par de amigos, pero de una manera súper autodidacta. Y yo a la vez siempre es un mundo que he respetado mucho, he intentado siempre procurar no faltar al respeto a este trabajo, a la gente que ya se ha ganado la vida de esto y demás. Entonces es algo que como que al principio lo veía de una manera tan lejana que hasta, tío, me costaba entenderlo. O sea, yo te admito que el primer año del tatu era un poco en plan, pero ¿cómo se puede quedar una línea tersa en la piel, curarse para toda la vida? Es un caos. Sí, pero una vez, desde mi punto de vista, yo le diría a todo el mundo que si es algo un poco que ves que lo sientes dentro, que es tu pasión, Correcto. que te lances, que tengas disciplina y que tengas paciencia. Porque yo creo que esto es como un poco la metáfora perfecta al tatu, es como un poco plantar la semilla, sigue dándole, no vas a ver resultados, no vas a ver resultados, pero de repente cuando empieza a florecer, ahí es cuando a mí me pasó lo que tú dices, que es algo muy bonito. Cuando ya empiezas a poco ir entendiendo todo, conociendo gente que te apoya un poquito, que ya funciona en el sector, te sientes muy encima como has tenido que hacer un esfuerzo muy grande sin ver resultados, es como que cuando ya empiezan a florecer, te sientes como con una validez que desde mi punto de vista vale mucho más que el dinero. Yo lo veo como horas de vuelo. Al final, pues cada tatuaje te va a ir haciendo mejor y así Sí. con el paso del tiempo llegas a ser profesional. La cuestión es Correcto. constancia. Sí. Yo quería hacerte una pregunta y es que si, ¿cómo te ha ido, cómo te fue desde los primeros años hasta llegar hasta ahora?
estuviste trabajando, me imagino, en algún tipo de trabajo diferente, ¿no? Sí, mira, y lo que te contaba, conforme empecé a tatuar con mi amigo el que hacía grafitis y demás, Sí. yo ahí aún estaba estudiando diseño gráfico, lo estaba terminando. Y cuando terminé diseño gráfico, me compré ya mi máquina de tatuar y todo eso, y tuve 2 o 3 trabajos en plan fábrica, también fui repartidor de globo mientras hacía tatus y demás. Y lo que hacía era, pues, prácticamente tatuar a amigos de toda la vida, que a día de hoy los tengo en un pedestal y se lo agradezco un montón, y a compañeros de trabajo. Pero lo que hacía era alternar el tema del trabajo y conforme salía del trabajo, en la fábrica llegaba a trabajar a veces 12 13 horas. Da igual, salía y me ponía a dibujar como un loco, pero es que aparte, aunque estuviera cansado, era algo que me apetecía. No me podía ir a dormir sin haber pasado antes un poco por la libreta. Yo me siento muy identificado contigo porque yo también pasé por un periodo en el cual empecé muchas veces a tatuar, a intentarlo, querer empezar a vivir de ello y luego pues no podía, me tocaba otra vez a volver a otro trabajo y así. Pero yo veo muy importante para la gente que está empezando que se mantenga con un trabajo para que eso estés como fianzando lo que es el mundo del tatu, tus materiales, poder invertir, coger esa pasta, invertirla en tus materiales y seguir creciendo hasta que llegue el día que tú digas, oye, ya tengo tanta faena, tengo una base de clientes que me está viniendo continuamente y coño, ya puedo tirarme a la piscina, ¿sabes? De esa manera. Pero ya te digo, yo intenté muchísimas veces, me pegué la hostia y volví a empezar. Y yo creo que eso le pasa al 70-80% de la gente. Pero a que consideras también que gracias a las hostias que te has dado eres el tatuador que eres a día de hoy, que probablemente si no las hubieras tenido aún faltarían como cosas por pulir. Sí, correcto. Te hace más fuerte, luego cuando empiezas otra vez empiezas con más ganas. Esto en mi caso, ¿sabes? Quieras o no, también ya tienes una pequeña base de los pequeños baches y percances que has tenido anteriormente, porque yo considero también que obviamente tú haces un buen tatuaje y te vas a casa súper contento y súper validado y demás. Pero yo también considero que cuando tienes los problemas que te da empezar en el tatuaje y los gestionas y los encaras de buena gana, aunque al principio no veas resultados, yo creo que eso es lo que luego a la larga, entre otras muchas cosas como la disciplina, la constancia y la producción, te forman un buen tatuador profesional. Yo creo que la base está en la técnica principalmente y luego tenemos que tener una base de clientes. Esto es lo que nos va a garantizar una sostenibilidad a la hora de poder vivir del tatuaje. Correcto. Entonces, claro, las dos cosas al principio son dos cosas que hay que ir trabajando. El saber vender a nivel marketing hoy en día es súper importante. Pero claro, esto ya es un proceso que se va adquiriendo como cuando ya estás llegando casi a la cima de... Claro, correcto. Sobre todo por lo que hablabas tú antes, que para mí tienes toda la razón del mundo de que tú aconsejas que la gente al principio tenga un trabajo mientras está formándose en el tema del tatu. Yo creo que es algo bastante importante al principio, ya no por el trabajo y demás, sino por sobre todo no encarar tus primeros tatuajes desde la necesidad económica, sino encarar tus primeros tatuajes ajeno a la economía que tengas en hacer buenos trabajos y la persona que estés tatuando se vaya lo más contento posible. Y sobre todo, estás empezando y todo el mundo hemos empezado. Pero yo creo que es muy importante que tus primeros clientes te vean muy comprometido con la causa. Correcto. Eso yo creo que al cliente lo va a tranquilizar un montón, en plan, estoy en manos de alguien que está aprendiendo, pero que está dando todo por esto, me lo va a hacer con todo su cariño, me lo va a hacer con mucho mimo y va a dejar una pieza lo mejor posible. También, sobre todo, que yo alguna vez sí que he pecado con eso, los primeros tatuajes o los primeros años, intentar hacerlos en zonas por rollo brazos, piernas, no te metas a hacer barrigas en tu primer año de correcto. tatuaje. Sí. Y sobre todo cosas que sepas que el día de mañana, cuando ya tengas una base, puedas arreglar, Sí. puedas cubrir, etcétera, etcétera. No, claro, no te metas a hacer un cuello. Correcto. ¿Sabes? Zonas que dices, esto requiere una experiencia. Correcto, respetar Sí, un poco el sí. mundo del tatuaje. Y luego también, sobre todo, el día de mañana, cuando ya como tatuador funciones, tener a esas personas, pero vamos, en un pedestal, porque gracias a ellos... Sí, en eso estoy de acuerdo. O sea, hay que siempre fidelizar a esos clientes Sí. porque han estado ahí, forman parte del proceso. Correcto. Yo en esto veo que hay que ser muy realista, tanto en el aspecto como técnico, que dices, yo sé llegar hasta aquí, no decir, voy a hacerte este trabajo si no estás capacitado. Y lo otro en base a lo de
vivir del tatuaje, hay que ser realista. Correcto. ¿Sabes? Personalmente tuve una época en que yo veía que todos los tatuadores tenían faena y yo pasé por un bache que no tenía trabajo. Entonces, claro, a mí me frustraba. Y a mí personalmente, por ejemplo, casi me costó la relación con mi pareja porque ella estaba aportando mucho y yo en ese momento estaba aportando poco, pero yo estaba frustrado y no quería soltar lo que es el tatuaje. Lo entiendo. Pero claro, me tuve que buscar otro trabajo y hacer las dos cosas para poder sostenerme. Y gracias a eso luego fui para arriba poco a poco, ¿sabes? Y si no es muy personal esta Sí. pregunta, ¿tu pareja qué tal? ¿Cómo ves que entiende tu profesión? Porque es algo Sí. que lo hablo también con muchos compañeros. Tengo un montón de compañeros que tienen parejas que hasta que consideran que gracias a ella les han dado el ánimo Sí. para subir para arriba. Pero también conozco a muchas personas de este gremio pues que a lo mejor han conocido a alguien y claro, nosotros sabemos que esto es vivir por y para esto. Sí. Pues lo típico de, ay, pero sácame tiempo para mí, o estamos viendo una peli mientras yo estoy con el iPad terminando el diseño de mañana. ¿A ti qué tal te ha ido un poco esa Pues, experiencia con eso? Tienes que estar con una persona que te pueda entender. Claro. Eso, y que sea tu apoyo, porque si la otra persona no es tu apoyo al 100%, Puede ser un arma de doble filo. Sí, te va a contrarrestar y al final va a ser una relación un poco jodida en ese aspecto. En este caso, mi mujer al principio, pues claro, nunca había estado con una persona tatuador, entonces no entendía un poco cómo funcionaba esto y claro, yo pasaba muchas horas en el estudio, Claro. entonces hasta que se pudo adaptar a lo que es mi trabajo y las horas que yo le dedico al día, pues al principio era un poco difícil, ¿sabes? Pero a día de hoy consideras que ha valido la Sí, pena y que te apoya un montón. Sí, Eso o sea, es muy bonito. la base de mi éxito es mi pareja, porque ella es la que ha estado ahí apoyándome incluso en los momentos más difíciles. Qué guay. Entonces yo creo que una buena pareja se trata de eso, estar en las malas y en las buenas. Entonces yo le doy las gracias y pienso que es súper importante que tu pareja esté a tu lado apoyándote. Correcto. Eso va, o sea, vas para arriba. Sí. En cambio, que si no, una persona que no lo entienda, al final te va a contrarrestar y no vas a poder ir evolucionando ni sumando los proyectos que tú tienes. Claro, que encima yo veo que hay muchas personas o muchas parejas de compañeros y compañeras mías que ni siquiera tienen mala intención hacia ello, pero ¿qué pasa? Que si no eres tatuador no puedes llegar a entender Sí. esta obsesión que tenemos por Sí. mejorar todos los días, por no soltar el lápiz cuando estás en casa. El mundo del tatuaje al final te termina absorbiendo. Sí. O sea, es una cosa que uno al principio empieza como por hobby, luego empieza gustándote, empiezas ya a crecer, pero llega un punto que es que te come, ¿sabes? Vives por y para. Te come. Pero lo digo de una manera Sí. que me resulta súper bonito, me encanta. Sí, a mí también. Te come, pero al final es tu vida, se convierte en tu vida, en quien tú eres, ¿sabes? Sí. En tu marca personal. Sí, es como crear un concepto de ti. A mí es más, los artistas del tatuaje, bueno, los artistas de todo tipo que más me gustan son los que veo que han creado un concepto a partir de su persona y a partir de la obra que hacen. Y hasta considero que eso también es uno de los pilares principales a la hora de venderte o de captar clientes, que el cliente se siente identificado contigo. Exacto, con tu producto. Con tu producto, pero también, pues, por ejemplo, si tú tienes una manera de pensar o una filosofía de vida, eso va a estar muy influenciado a la obra que hagas. Y entonces luego a la larga, cuando vas recopilando un nicho de clientes, normalmente suele ser un nicho de clientes muy... el background que se dice, en plan, personas que tienen un estilo de vida muy parecido al tuyo, muy una similar. manera de pensar muy parecida a la tuya. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues noto mucho que tatúa gente que ve el arte y ve la vida de una visión muy parecida a la mía. Por ejemplo, por consecuencia, tatúa bastante gente que viene del graffiti o que son grafiteros, también Sí. tatúa bastantes fotógrafos. Y luego también, que es como un poco mi perfil de cliente favorito, la gente que colecciona parches tradicionales y que va cogiendo artistas que yo de normal suelo considerar muy buenos. Mira, por ejemplo, el otro día hicieron un flash day en mi estudio Correcto. y el primer cliente que tatué lo vi que iba lleno de artistas que yo sigo en Instagram que me molan un montón. Para mí es un honor que venga una persona como con ese gusto y esos tatuajes y que quiera añadir un parche mío a su colección de mi flash. Eso Exacto. yo lo veo un honor porque es que encima luego nos ponemos a hablar y tenemos los mismos gustos de otros tatuadores, en plan, nos gustan los mismos artistas.
Y cuando las veces que me ha podido pasar eso, es algo para mí súper enriquecedor. Y te quería preguntar también cómo funciona un poco el tema del estudio, el tema Flash, porque ya que has mencionado que el otro día hicisteis, Sí. era el viernes 13. Sí, correcto. ¿Sabes? ¿Cómo funciona un poco el tema de la dinámica? ¿Se abre el estudio? Pues Cuéntame un mira, poquito. mis compañeros, los que son los dueños del estudio, nos lo plantearon así, que para mí es una idea que me gusta mucho. Aprovechar y hacer cosas que os apetezca hacer, que queráis hacer, a un precio un poquito más reducido, ya que es un flash day, pero que vuestros diseños sean cosas que a vosotros os motive a hacer. Exclusivo. A mí una de las cosas, hay un montón de puntos a resaltar que me encantan del estudio y que me hacen evolucionar todos los días. Pero una de las cosas que más me gustan y más noto que me enriquecen es que noto que ahí creo que somos 18 tatuadores. Hostia. Pues noto que quieren que seas lo más tú posible, lo más tu personalidad posible y que eso se vaya reflejado a tus diseños. Brutal. Yo, por ejemplo, antes de estar, por ejemplo, en este estudio, estuve en el estudio de Santi, y antes de estar en el estudio de Santi, he estado en un par de estudios así más normales, que yo lo que notaba era que hiciera réplicas de cosas que ya existen. Y si las hago idénticas, mejor. Pinterest. Correcto. Comercial. En este estudio noto todo lo contrario. Si replico una cosa que ya está hecha, pero si de repente me invento un diseño totalmente mío a partir de la estética tradicional y esos códigos que a mí me gustan, noto que es lo que más me potencian. Sí. Y es algo que me encanta porque al principio yo estoy súper agradecido de estar en ese estudio y considero que mis compañeros tienen un nivel muy alto. Yo al principio, cuando iba ahí, diseñaba y demás, intentaba, como a lo mejor por vergüenza, un poquito de inseguridad al principio, no salirme mucho de la regla. Cuando empecé a coger un poquito más de confianza, ya empecé un poco más a coger diseños que a mí me apetecía hacer, empezar a hacer expresiones más únicas. Reconvertirlos. Correcto. Pues por ejemplo, enseguida venían mis compañeros, tira por ahí, François, tira por ahí. En plan, como que quieren que me potencie un estilo único, que la gente venga a mí en este caso, porque solo François puede hacerte una golondrina tradicional, pues a lo mejor con esta expresión o con estos patrones en las líneas, con esta paleta de colores, etcétera, etcétera. Yo lo veo un poco complejo porque los límites del tradicional está todo un poco limitado en cuanto a la paleta de colores, lo que es la línea, ¿sabes? Y me parece, no sé, si lo logras, que una cosa súper única. Bueno, te quería preguntar, ¿vale? Y que me comentaras cómo ves la diferencia entre artistas, porque yo lo que veo que en tu estudio sois un estudio de muchos artistas, Sí. y todos estáis enfocados a nivel tradicional, muy de tema dibujo. O sea, Sí, son, sí. son dos patrones diferentes, porque hoy en día está el estilo vuestro, que son que dibujáis disciplina, producción, y luego están como la mayoría de estudios, que es más estilo comercial. Sí, yo ahí lo que veo un poco, que es el concepto del tatu con el que más me siento identificado, también considero que es el más enriquecedor, pero creo que es el más largoplacista, por decirlo así. A mí lo que más me gusta de ese estudio, por decirlo así, es que yo veo que va enfocado a... Tú vas porque quieres una pieza de X artista. Sí, No vas porque quieres un tatuaje y Pepito te lo puede hacer un poquito más barato. Claro. A veces es lo que más me gusta, que la gente vaya por el artista que es. Ahí hay un nivel de conciencia en cuanto a consumo de clientes, Sí. que saben que lo que van a adquirir es una obra única y exclusiva. Correcto. ¿Sabes? No es lo mismo el tipo de cliente que va a un estudio comercial que dice, quiero este dibujo de Pinterest, hazme este león con la corona, Sí. o cualquier cosa, y ya es que es otro tipo de cultura. Es otro concepto de tatuaje. Y me parece súper bonito, A mí ¿sabes? también. Encima, pues considero que también de esta manera vas educando un poquito a los clientes. Y yo, por ejemplo, que a mí eso también me encanta cuando me ha pasado, yo a lo mejor tengo clientes a día de hoy que van llenos de piezas de mi flash, pero que empezaron haciéndose un walking. Y yo a lo mejor cuando les hacía el walking, pues les enseñaba los diseños, a lo mejor teníamos conversaciones como esta, y como que de repente notaba que se empezaban a concienciar de, vale, el tatuaje también puede funcionar así, puedo coleccionar obras en mi cuerpo únicas de artistas que valoro muchísimo. Y a día de hoy, pues a lo mejor veo a más de uno que va el brazo lleno de parchecitos míos de mi flash, que ha empezado haciéndose un walking y que a día de hoy valora un montón el tatuaje de autor.
Claro, aquí tenemos dos estilos diferentes, los que quieren estilo parche, ir complementando, y los de composición. Yo Claro. me siento más identificado a hacer más composición, pero mi versatilidad me permite también poder hacer ese tipo de trabajos. Poder Yo defenderte. lo que he visto en tu trabajo, lo que me gusta mucho es la solidez que estás adquiriendo, Sí. ¿vale? Que esto luego vamos a hablar un poquito de ello cuando Vale. hagamos en el apartado de análisis. Vale, perfecto. Yo a día de hoy también respecto a la solidez y tal que estás comentando, yo estoy ahora en una fase en la que estoy bastante obsesionado, ya no con la foto, que obviamente la foto es algo bastante importante, es Sí. tu carta de presentación y El demás, 70% Sí, la verdad que de la sí. venta es una foto. pero yo también lo que más obsesionado estoy ahora mismo es con que el tatu aposente y envejezca bien. Ya no que cure bien, sino que vaya envejeciendo bien con los años. Y yo a día de hoy estoy intentando pulir un tradicional que el envejecimiento juegue un poco hasta a mi favor. Me gustaría llegar a un punto en el que una pieza mía llegue a estar más chula a los 2 años que recién hecha. Sí. Yo me baso un poco en el tema, he cogido esa referencia del tradicional y del neotradi, y es que buscamos al final lo mismo, que una pieza te dure, que sea una garantía de máximo de años posible. Correcto, que Sí, funcione. entonces yo he cogido partes de patrones de ese estilo y me lo he llevado a mi terreno, porque para mí una de las cosas más bestiales del tatu es que se conserve. Claro, ¿Sabes? claro. Entonces yo siempre estoy diciendo la saturación, ¿sabes? Siempre estoy como metiendo mucho hincapié porque para mí la saturación es súper importante, tanto línea, relleno y como sombra. Para mí también. Y también considero que el negro es muy importante. Esto se dice en muchas entrevistas. Y aquí tampoco quiero decir que el tatuaje tenga que llevar una cantidad extremada de negro. Pero sí que creo que es un punto de los más importantes de todos el saber dónde colocar los negros, la cantidad de negros que tiene que llevar el tatuaje según el tipo de diseño que sea, la composición que tenga y la cantidad de líneas para el tema del envejecimiento. Sí. Yo eso me he fijado mucho en el tema de old school y neotradi, Sí. que hay que repartir muy bien las tonalidades de negro, Correcto. igual que los diferentes tonos. Es como hacer una graduación de tonos, un 70% Sí. tal tono, 30, ¿sabes? Ir repartiendo y que todo tenga una coherencia y una armonía. Correcto, que luego lo veas en conjunto, pues por ejemplo en este aspecto de hacer una manga neotradi y que funcione, que la veas armoniosa, que sea el balance perfecto en que la veas armoniosa visualmente, pero que tenga la dosis de negro adecuada para el tipo de pieza que es, para que vaya a envejecer bien con el tiempo. También el negro creo que si lo pones muy bien te ayuda hasta más y todo a resaltar los colores que has puesto posteriormente, etcétera, etcétera. En tu caso solo usas negro sólido, ¿no? Incluso Sí. para darle ese arrastre de un poco de sombra también. Desde hará cosa de 1 año y medio, que desde mi punto de vista ha cambiado mi estética de tatuajes a bien, que mira, este es un tema muy importante. Yo considero que cuando empecé en el tatu, pecaba mucho para hacia dónde yo quería ir de meter demasiados colorinchis en el aspecto. Mucho azul turquesa, mucho verde pistacho, mucho rosa pastel, Claro. etcétera, etcétera. Ahora he cambiado completamente la paleta de colores y ahora a lo mejor se basa en negro, un poco de gris azulado, terminando por ejemplo la sombra del negro, que me encanta Sí. luego como cura y aposenta. Negro, gris azulado, marrón y un detalle amarillo ocre o rojo granate. Desde mi punto de vista es una paleta que en mi estilo de piezas funciona muy bien y en lo que hablábamos, estoy jugando un poco a que el envejecimiento del tatuaje juega a mi favor. Y lo que estás haciendo, creo yo, estás buscando un poco ser un poco puritano en lo que es el estilo tradicional, ¿no? ¿Verdad? Sí, dentro de que tampoco creo que mi estilo considero que es una estética tradicional, estudio muchísimo el tradicional antiguo, intento siempre ir a la primera referencia, no la referencia de Pinterest, que a lo mejor es la 8ª referencia de la primera referencia que hizo Entiendo. el autor del tradicional. Intento estudiarlo mucho, pero para luego jugar con eso jugar con esa información a mi favor y crear diseños propios con una estética tradicional que se basen en esos. Tampoco considero que sea tradicional tal cual poluto super pureta, porque el tradicional pureta me puedo Sí. estar equivocando, creo que son 2 o 3 colores y si no me equivoco, que el otro día lo estuve hablando con Leonca, con un compañero de mi estudio que tiene mucha experiencia, creo que tiene que ir hasta por un orden en el aspecto. Si por ejemplo es negro, verde y rojo,
Probablemente me esté equivocando, pero creo que, por ejemplo, el rojo con X color nunca pueden ir al lado, etcétera, etcétera. Como que tiene hay unas bases, normas sí. hiper estrictas que a mí, dentro de que me encanta y quiero conservar la estética tradicional, sólida, sintetizada, pues a mí a lo mejor sí que me gusta a veces en eso salirme un poco de la regla. Que tenga unos colores que se aposenten bien a la piel, pero salirme un poco de la regla en ese aspecto. Es un poco lo que dices, es un poco historia del tatuaje, ¿sabes? Sí. Irnos hasta ese punto. A los orígenes. A los sí. orígenes. A mí eso lo veo súper interesante. Lo que me dices, yo no lo conocía, me parece brutal Sí. el dato que me acabas de dar, porque ahora me da curiosidad de irme hasta ese punto y a ver qué información podemos sacar de ahí para luego trasladarla Claro, y que te enriquezca a ti. Sí, yo me paso siempre intentando buscar referencias de cosas Investigando. y poco a poco uno va absorbiendo y la cosa va cambiando, es ir tocando teclas Pues y... luego recuérdamelo porque, Sí. claro, que esta también es otra. Como somos tantos compañeros, es que para mí ir a un estudio como ese es como un seminario carísimo Sí. cada día, que Me lo imagino. valoro un montón. Vale, pues por ejemplo, un par de compañeros ya me han pasado como un par de páginas de internet súper escondidas de las que no tenía ni idea. De la Deep Web. Y que ahí están las primeras referencias, hay flashes de los años 30, que yo siempre he Hostia. estado como buscando eso. Claro. Y yo estaba un poco frustrado porque yo veía flashes actuales de los que en su momento me inspiraba, pero que esos flashes actuales estaban inspirados en las referencias antiguas. Y yo lo que quería era inspirarme de las primeras referencias antiguas y ya ahí hacer un poco lo que a mí me inspirase, lo que a mí me diera un poco la gana. Claro, me imagino que es difícil encontrarlo o lo mejor es ir a adquirir libros. Sí, yo eso lo sí. aconsejo mucho, que la gente, sí, que si te gusta este mundo, inviertas en esto. En material bueno. En material bueno, que te compres libros, que te culturices. Yo, por ejemplo, en mi caso, no creo mucho en lo que son los cursos de tatuaje, pero sí que creo mucho en que tengas cultura del tatuaje, sepas un poco lo que a ti te gusta, fiches a los tatuadores que a ti más te gusten, vayas, Sí. pagues su trabajo y te tatúes con ellos. Considero que si haces eso mientras tú en tu casa no paras de dibujar, no paras de escuchar podcast de tatu, creo que es un método de aprendizaje muy bueno. Pues Fran, yo pienso que es un poco, un poquito de todo, ¿vale? Lo que tú dices, pero yo pienso que los seminarios también son súper importantes. En mi caso, yo habré hecho como unos 3-4 seminarios, más o menos en grupo. Sí. A mí lo que me ha pasado en mi experiencia es que toda la información yo la absorbí de primer momento, porque yo cuando voy a un seminario cojo, me apunto, ¿sabes? Me imagino. Intento exprimir lo máximo lo que estoy pagando para luego poder... Claro. ¿Qué pasa? Que al principio es mucha información. Hasta que tú empiezas a entender todo eso que te acaban de explicar en base a tu experiencia, porque te pueden decir, hazlo a este voltaje y a este ángulo y coge esta dilución y tú decir, vale, tú lo estás haciendo, pero a mí no me sale. O a lo mejor ¿sabes? yo tengo otro ritmo en la mano. Sí. Y empiezas a entender cosas, oye, ¿por qué? Y todo esto, lo que yo he aprendido a estas alturas ya empiezo a entenderlo, ¿sabes? Como que se me ha ido rebotando en la cabeza. A mí eso también me ha y llega pasado. un punto que dices, ah, amigo, por esto lo hacía el tatuador, ¿sabes? Y por eso lo decía y yo no lo entendía, ¿sabes? Pero para mí es súper enriquecedor también porque conoces a personas, ¿sabes? Pero claro, ya es más costoso, ¿sabes? Sí, está claro. Pero también lo veo muy bien en la parte en la que tú lo dices, en el aspecto de tú mismo ya te estás poniendo el compromiso de poner un dinero que te ha costado mucho trabajar por un poco tu finalidad, que es el tatuaje. Eso ya de por sí yo creo que te hace coger como un estado mental de compromiso hacia esta profesión que te va a hacer mucho, y sobre todo lo que tú dices, que cuando te estén enseñando estés aprovechando cada miga un poco de información que te están dando tatuadores con un poco en ese punto más experiencia que nosotros. Y eso lo veo muy enriquecedor. Pero ¿qué tenemos aquí? Pedazo de varita, ¿no? Muy contento con ella, la verdad. Sí. En su momento, la verdad es que me costó decantarme por las máquinas inalámbricas y demás, porque, bueno, probablemente sepas que en el tradi los tatuadores suelen ser muy puretas, de máquina de bobinas, Sí. tal. En su momento hasta me llegaron a decir... A criticar, ¿no? Un poquito. Sí, me han llegado a decir como que se han sorprendido de que deje tatuajes tan sólidos con una máquina así, como por otro lado también me han dicho, si haces tradi pero es con una máquina de pen, no es tradi. Sí, a ver, yo eso lo veo, para mí es una tontería. Al final yo pienso que vamos en evolución, como la vida va evolucionando y al final buscamos ergonomía y comodidad, Sí. todo, ¿sabes?
Y entonces yo pienso que tenemos que ir todos para adelante. Entonces, o sea, brutal el cambio que has hecho. A mí me parece que ha sido para ti la decisión correcta. Yo sí que es verdad que desde que tengo esa máquina, también como es un poquito más gordita, yo antes utilizaba pens más finitos y demás, me siento muchísimo más cómodo, noto que la mano me termina menos cansada. Es Claro, como que el peso, ¿no? el peso y sobre todo que si el grip de la máquina es como más finito, yo noto que a lo mejor después de sesiones largas o de si un día he hecho 4 flashes, por ejemplo, me noto como un poco la mano más cascadita, más Sí, tal. la tensión, ¿no? Correcto. Y con esta estoy súper contento, la verdad. También hago un poco el truquito, que creo que tú también lo haces, de meter las 2 servilletas Sí, antes de sí, meter sí. la cinta. Y me noto como con muchísima más estabilidad, la mano se me cansa mucho menos, puedo estar muchas más horas trabajando cómodo, etcétera. Sí, yo eso lo veo que es muy importante por el tema de la precisión. Sí. El tener, yo le envuelvo 2 servilletas, le pongo bastante cubre grip Sí. y entonces al final el agarre que tiene a la hora de trazar para mí es mucho Más natural para sí, tu mano. y más balanceado a la hora de tirar la línea, hacer curvas. Sí. O sea, al hacer ese tip conseguí evolucionar un poquito. Sí, sí que es verdad que me gustaría decir que últimamente me estoy concienciando mucho, pues gracias a mis compañeros y demás, que yo, un poco a mal mío, nunca he tenido demasiada cultura del tema de las máquinas de bobinas. De máquina. Correcto. Claro. Y sí que estoy viendo que, sin desprestigiar ni mucho menos, que estoy súper contentísimo y no creo que deje de trabajar nunca con pen, y este pen le tengo un montón de cariño. ¿Qué nombre es? O sea, ¿esta máquina cuál es? Es una EZ. Sí. Es una EZ. El modelo ahora no me acuerdo, pero creo Aquí, que es aquí de... lo pone, P3 Pro. Correcto. Ajá. Y creo que es un modelo de hace un par de años y súper contento, la Sí. verdad. También con la batería, que era un tema también del que me daba muchísimo miedo. La primera máquina que probé inalámbrica me salió defectuosa. Y la batería, los 2 primeros tatus súper bien, pero me acuerdo que encima solo tenía una batería. Y me acuerdo que a mitad de un tatuaje con un cliente que encima tampoco era un cliente que conociese mucho, no tenía mucha confianza, se me quedó ahí colgada la máquina a mitad Hostia. tatu, me estresé un montón, que tenía menos experiencia. Buena experiencia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Buena anécdota. Que bueno, a partir de ahí me asesoraron esta y yo encima puse un montón de pegas al principio de es que la batería me va a pasar lo mismo. O pensaba, mira, yo con esta máquina llevaré ya un poquito más de un añito trabajando. Y yo como que tenía el presentimiento de que seguro que voy a llevar 4 o 5 meses y la vida de la batería va a ir empezando a bajar. El día, por ejemplo, del Flash Day de Ether, creo que hice pues, 4 flashes a color con la misma con la batería misma, brutal. y creo que empecé con el 90% y acabé el día con 35%. Al final es el nivel de vida de la batería, depende de las horas que le vayas consumiendo. Yo al final Correcto. también tengo muchos trabajos que son hago sesiones grandes de realismo, 6 horas, tal, le meto mucha caña. Entonces, claro, yo sí lo empiezo a notar con el tiempo, ¿sabes? Claro. Que va bajando un poquito, te dura menos. Pero para trabajos como los tuyos, por eso te va perlas. durando, creo yo. Sí, también es verdad que tampoco utilizo un voltaje muy alto y esta máquina me ha permitido utilizar un voltaje aún más bajito. Sí. Y lo he notado un poco, sobre todo en la calidad de la curación, el tipo de costra que sale, que apenas sale, Claro. me sale mucho más piel serpiente que digo yo, en plan Sí. que se levanta un poquito la piel, a los 3 días se cae y chimpum. Claro, están más adaptadas al golpe. Correcto. Tiene un stroke regulable. ¿Tú en qué stroke regulable sueles trabajar para el Normalmente en el de 3. Es decir, 3, ¿no? creo que el máximo es el de 4 y yo con el de 3 Sí. es con el que más cómodo me siento, sobre todo por mi mano un poco, la velocidad que tengo a la hora de tirar las líneas Claro, y demás. correcto. A mí me pasa que como yo soy más rápido tirando la línea, yo con ese stroke de 3 me da lento y veo que me frustro. Entonces necesito, casi siempre trabajo en 4 Entiendo. para la línea. Con la que tengo yo, que también es stroke regulable, ¿sabes? Y entonces, buah, la mía tiene un GIF, ¿la tuya lo tiene? ¿Un GIF qué Sí, es, perdona? el sistema de amortiguamiento de la máquina. Creo que no lo tiene ¿No? el mío no lo tiene. Y un poco lo que te quería decir antes de las máquinas de bobinas y demás, es que sí que me he dado cuenta de que es un mundo súper artesano y las personas que crean las máquinas de bobinas y demás son gente muy metida en el mundo del tatuaje, que sí que es verdad que me daría un poco de pena que se perdiera, porque yo noto muchos artistas que tienen mucha más experiencia que yo, que siguen trabajando con bobinas y no por ello hacen tradi, que si vas a la persona adecuada a que te haga una máquina para ti, quieras o no, cada mano es un mundo, cada ritmo, cada tal.
Y claro, yo antes esto no lo tenía tan interiorizado, el tema de que te pueden crear una máquina tal cual para tu manera de tirar líneas, para tu manera de tirar sombras. Y creo que eso, si tú ya de por sí eres un buen tatuador con experiencia y para colmo te hacen una máquina de bobinas hecha para ti, yo creo que eso puede influenciar muchísimo el resultado final de los tatuajes. Tiene mucho valor y mucho mérito. Sí, aparte de que el tatuaje es un mundo muy artesanal. Sí. Y pues molaría que en cierto modo también se conservase el tema artesanal en ese aspecto. Yo creo que se está perdiendo, además, Sí. porque ahora hay mucha industria que viene de China. Ahora tenemos Correcto. máquinas de China muy buenas, sobre todo en AliExpress y en este tipo de páginas, que están muy asequibles, ¿sabes? La diferencia de una buena a que vale 1000 euros, pues lo que hablaba yo el otro día. Pues que te va a durar más, la batería se va a calentar menos, más precisión, cierto tipo de cosas, pero ahora la industria nos permite hacer buenos trabajos con máquinas más asequibles y también está bien, ¿sabes? Yo Al sigo- nivel de mercado. Tal cual. Yo sigo un tatuador en Instagram que me gusta mucho que cada 2x3 está probando máquinas baratas, máquinas talegueras Sí. y demás, pero es que te deja unas piezas. Al Sí. fin y al cabo, la máquina es un factor súper importante, pero lo más importante es, Correcto. bueno, no es la flecha, es el arquero. Para mí esto, en el tema del tatú, va muy así. ¿Cuál es tu aguja favorita? Antes era la 13RS, pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, conforme voy cogiendo experiencia, yo soy muy friki de estudiar el tema de cómo ensanchan las líneas con el tiempo, cómo se queda saturado el color y demás. Y ahora mismo es como un poco en lo que más concentrado estoy, lo que hablábamos antes de cómo envejecen los tatus y demás. A mí me gusta muchísimo la línea gorda, me encanta. A mí ver a alguien tirar una línea gorda de una, para mí es uno de mis mayores placeres de la vida. Pero considero que, al menos en mi estilo de trabajo, las medidas en las que a mí me gusta trabajar los parches y demás, la 9RS es como el balance perfecto de solidez, una línea fuerte y contundente, pero considero que esa medida es la que más se ensancha a mi favor con el tiempo, que quede un resultado de un tatuaje que está aposentado con el diámetro de línea que a mí más me gusta. ¿Y qué calibre tiene la 9RS? ¿0.30 o 0.35? Me da bastante lo mismo ¿Sí? trabajar con una de 0.30 o de 0.35, pero suelo trabajar más con 0.35. Pero vamos, que si me pones una de 0.30 trabajaría igual de a gusto. Sí, yo pienso que para tu trabajo de tradicional una 0.35 te va a ir mejor por el rastrillo a lo mejor y ese nivel de apretación que tiene la línea que una 30. Una 30 a lo mejor es un poco más blandita, ¿no? Sí, puede ¿No notas? dejar más ese brochazo Sí. que vemos a veces cuando a lo mejor has tirado una línea demasiado flojita con una RS y te queda como ese brochazo. El rastrillo, sí. Correcto. Y yo estoy muy obsesionado con que te quede una línea gorda y bien puesta, ¿sabes? Yo, en mi caso, la 9RS 0.30 la utilizo mucho para hacer recortes. A la hora de, por ejemplo, hacer una saturación, un relleno, Sí. siempre cuando pintas con la Magnum, a lo mejor llegas a un punto en que está la línea aquí y al pintar te deja como una especie de cantito Sí. que eso no está como saturado, se queda como abierto. Sí. Entonces ahí ya cojo la RS y... Terminas de apurar. Sí, sí, lo apuro y se queda el trabajo pues más pulido, más limpio, ¿sabes? Que lo ves y sana mucho mejor. Sí. Ostras, nunca lo había pensado, nunca Sí, lo había pensado. sí, yo es que esto lo aprendí en un seminario y es que me parece súper importante el nivel de recorte. O sea, la palabra recorte y tenerlo ahí como un recurso a la hora de hacer el trabajo, para mí es... O sea, lo hago, en la mayoría de las veces lo hago. O sea, por decirlo así, tú, por ejemplo, tienes que rellenar este área y Sí. cubres todo con la Magnum y luego el tema de apurarlo a las líneas utilizas la RS. No siempre. Vale. Si ves que no llega, ¿sabes? Claro. O que es una esquinita muy Sí, delicada. Esto casi que yo lo enfocaría más a tirando a realismo a color, Claro, más realismo, claro. porque claro, cuando haces una pieza con línea, lo que estamos haciendo es el efecto, yo le llamo el efecto islote, ¿vale? Es como que tú abarcas la pieza, entonces estás cortas no con la línea, y entonces todo el color que tú le metes dentro, al estar ya dentro, como que se encapsula, entonces Entiendo. ya se queda y se queda todo como muy Se apretado. queda atrapado ahí. ¿Sabes? En una pieza que es de fondos, cuando tú le tiras un margen, si no tiene esa línea, cuando te acercas se queda como más dispar. Sí. Entonces por eso le tiro yo el recorte con la RS. Claro, porque en el tradicional, quieras o no, están como las áreas Sí. mucho más cerradas. Para mí es más fácil rellenar una pieza que ya tiene línea de exterior, o sea, que pintar por dentro, Sí. que hacer un fondeado. Para mí cuesta un poquito más. Sí, sí, no, normal. Aparte en el fondeado y todo eso, y por ejemplo en tu estilo de trabajos que va muy con composición,
tienes que tener muy estudiada la anatomía del cuerpo. Sí, ahí nos toca a veces tirar un poco de freehand, Claro, claro. ¿sabes? Y eso, pues la importancia de proyectar a medio largo plazo, ¿sabes? Por Y supuesto. respetando siempre el proyecto de decir, vale, pues dejamos esto ya medio preparado, por si el día de mañana o quiere seguir continuándose, que tenga o alguna especie de viento, o sea, Entiendo, es importante. entiendo. Sí, eso lo veo un factor muy importante que tenéis que conocer los que trabajáis mucho en Sí, ese estilo. sí, y también darle cultura al cliente de, mira, esto es lo mejor para ti, ¿sabes? Porque Sí, hay eso veces es que el cliente superimportante. dice, no, yo vengo a por esto, pero claro, él luego mejor dentro de un año viene a continuárselo y ya si no no has previsualizado eso, Lo vas a tener sí, muchísimo más sí, luego en difícil. cuanto a nivel composición dices, es que podía haber quedado mejor. Ya, ya. Eso lo veo también muy importante en la gente que trabajáis estilos de composición. Y tío, ¿qué es lo que más te jode que te pase en el mundo del tatu o que te hagan? Pues tío, lo que más me fastidia es lo siguiente. Yo cuando tatúo, todas las piezas que decido abarcar las tatúo con todo mi cariño. Pues que la persona que quieras o no también tiene mucha importancia a la hora del resultado final, Claro. no se lo cuide con el cariño que yo se lo he tatuado. Más de una vez me ha pasado, y me da la misma rabia o más, de que a lo mejor he hecho un tatuaje, veo al cliente al mes y hago, hostia, qué bien te ha curado. Ah, pues ni me lo he curado. Pues yo me quedo, pues tío, si ha curado bien así, imagínate si te lo hubieras curado bien. Claro, los colores hubieran quedado un poco Más vibrantes, Sí, sí. todo muchísimo más nítido Sí. y enfocado, etcétera, etcétera. Porque yo, pues dentro de mis conocimientos y mi experiencia, cuando tatúo intento darlo todo, que quede lo mejor posible y demás. Pues como mínimo, ya que tampoco es tanta faena, que el cliente se responsabilice un poco con el tatuaje que se ha hecho. Y si ahora viene y te dicen, quiero esta golondrina, y luego te dicen, quiero cambiarle los colores o quiero cambiarle algo que es tu diseño propio, que tú has Sí. preparado con tanto cariño, ¿cómo te sienta a ti que te tengan que cambiar algo de un diseño muy exclusivo tuyo? No me llegaría a molestar siempre y cuando vea que funcione. Porque yo intento estudiar mucho lo que considero que funciona en el tipo de trabajo que yo hago. Y alguna vez sí que me ha pasado, pero de normal siempre los clientes suelen entrar en razón de que a lo mejor me dicen, ¿puedes utilizar esta tonalidad de color? E intento explicarle, pues mediante un buen argumento, pero también ejemplos en fotos y demás, de que tú estás buscando al venir a mí una estética muy tradicional y muy sólida. Si a lo mejor quieres sustituir Un turquesa. por ejemplo, yo utilizo mucho el rojo tirando a granate. Si a lo mejor quieres sustituir el rojo granate por un rosa pastel, O un tangerina. por sólido que te lo Sí. pinche y bien que te lo cures, esa estética tradicional en gran parte vamos Sí. a perder muchos puntos. Correcto. Eso más o menos, pero de todas formas siempre lo suelen entender. Siempre lo suelen entender. Que si buscas esa estética tradicional, se basa también mucho en pequeños detalles. ¿Qué tonalidad de colores usas? ¿Qué tal? También alguna vez me ha pasado con el tema de ¿puedes hacerme una pieza tradicional a una línea fina? Tengo compañeros y compañeras que eso lo hacen súper bien y me quedo flipando de que ¿cómo puedes hacer un elemento tradicional con una línea de 5RL y que el tatuaje te funcione como un tatuaje tradicional? Es algo que admiro muchísimo, pero no es mi caso, yo sé más o menos lo que a mí me funciona y a lo mejor alguna vez me han dicho ¿puedes hacerme una golondrina así de grande con una línea finita? No, porque, No. o sea, te la podría hacer, pero yo... Va a quedar un sticker. Correcto, Sí. correcto. Y yo quiero que quede sólido, pero aposentado. Claro. Y yo encima soy muy obsesionado con... Yo cuando tatúo me quiero ir contento a mi casa. Yo no puedo tatuar algo en lo que no tenga fe que va a curar bien. Claro. Ya lo he hecho alguna vez y es que me voy a casa con el run run y he aprendido eso. Vamos a lo mismo y al final nos tienen que dejar un poquito Sí. trabajar y dentro de los límites. Sí, y si no, yo creo que antes que tal, a mí tampoco me ha pasado mucho decir que no. Si ves que también considero que esto es un tema súper importante para trabajar, tener conexión con el cliente. Sí, vale la pena que si no hay energía, esa no es recíproca, es mejor dejarlo Mejor ir, decir que se no, vaya. o que a lo mejor puede encontrar a día de hoy, bien hay un montón de artistas y considero que puede haber artistas Sí. para todo tipo de clientes, pero que también en nosotros está la responsabilidad de escoger o aceptar los clientes adecuados para nosotros. ¿Cuántas veces te han dejado tirado este último mes? Este último mes ninguna. Me dejaban Oh. más tirado antes. Es que Sí. eso es pan de cada día. Ya, y cuesta mucho gestionar. Yo cojo una frustración, pero bueno, luego intento
aprovechar el tiempo. ¿Cobras señal? Sí, sí, siempre. Vale. Yo te lo digo, siempre. Incluso así la gente, o sea, Aún así. aún así, aunque hayan dejado 30, 50 euros, Sí. es que me da rabia porque yo quiero ganármelo trabajando lo que me Claro. gusta. No tener que, es que me siento como que, aún así, siento Ya. que estás robando. A mí aún también así, me pasa. Y no estamos robando No, porque hombre. nuestro tiempo vale oro. Por supuesto, por Sí. supuesto. Y tenemos que organizarnos en base a eso. Cuando me ha pasado sí que me da mucha rabia, pero considero también que ahora estoy en un punto en mi carrera de tatuador, aún me falta muchísimo por aprender, pero que ya está aumentando un poquito la calidad de mis clientes, ya me entran Sí. clientes mucho más educados hacia lo que yo hago, que también eso es lo que más agradezco y valoro. Tú también será porque estás en el estudio. El estudio lo sí. noto muchísimo, Claro, muchísimo. pues ese cambio. Sí, Sí, esa y cultura. estar rodeado de artistas que funcionan tan bien y Sí. tienen una cartera tan tocha de clientes, noto que a mí, a bien, y estoy súper agradecido por ello, me influencia un montón. Claro. Hasta también noto que antiguos clientes míos, al ver ese pequeño cambio, ya respetaban mi trabajo, pero como que lo respetan más en plan, si François está rodeado de esta gente, por algo será. Correcto. Que a sí. mí hasta al principio me Sí. costaba un poco. A mí al principio, que lo digo con todo el orgullo del mundo por lo que los admiro, me daba hasta un poco de síndrome del impostor y todo. Ya, yo cago aquí, ¿no? Sí, Sí. yo a los O sea, que no te lo compañeros crees. que tengo a día de hoy, yo los seguía en Instagram desde hace 10 años, rollo, soy tu fan. Hostia. Y ahora te tengo aquí al lado que hasta a veces ellos me preguntan, tío, he puesto esta calca, mira a ver tú cómo la ves de centrada. Hostia. Y yo estoy en plan, "Buah, estoy aconsejando un trabajazo de esta persona que he estado Para que consumiendo vea. tus trabajos durante años por el móvil. Qué Y ahora te maravilla. tengo al lado. Yo intento y considero que eso, a toda persona que vaya avanzando en este mundo, Pues- tiene que agradecer y respetar mucho a toda persona que ya funcione y te eche una mano, te dedique un poquito de tiempo. Pues eres un ejemplo. Muchas gracias. Eso que lo diga alguien como tú lo agradezco un montón, porque también admiro mucho tu trabajo y tu carrera. Gracias. Llegó la hora de descifrar el arte de François. Pues mira, tío, yo como soy fan de los dibujos animados, cartoon y todas esas movidas, he escogido 5 trabajos tuyos, ¿vale? Que quiero que hagamos énfasis y me expliques un poco cómo lo has trabajado. Claro. El Perfecto. primero de ellos es el de Garfield. Vale, me acuerdo de cuando hice ese tatu. Encima lo lleva un buen cliente y amigo que aprecio mucho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes lo que más me gusta? La armonía que has podido conseguir en un trabajo tan pequeño. Siempre me como mucho la cabeza con eso. Y sobre todo que sea un trabajo que tampoco sea un tatuaje trasto, que digo yo, que tenga bastantes líneas, que las líneas sean gorditas y que a la vez no quede todo demasiado juntito. Que te dé esa impresión un poco de aseo, por decirlo así. Pues este está muy, yo lo veo muy limpio y lo veo muy saturado, todo muy, muy bien, porque fíjate en el corazón, está todo apretado, los Muchas naranjas gracias. también, o sea, excelente. Pues ahí aún considero que no había dado un poco con los tonos de colores adecuados para la estética que yo quería coger. Un poco lo que te comentaba antes, yo a día de hoy si hiciera ese trabajo probablemente variaría un poquito los tonos de color. Es decir, mira, por ejemplo, a mí, como vengo del graffiti, yo por ejemplo en el graffiti siempre he utilizado muchos colores pastel, azul turquesa, Sí. rosas, violetas, tal. Y en mis primeros años a color del tatu, que lo disfruté un montón y gracias a eso he cogido un poco lo que hago ahora, metía mucho pues azul turquesa y demás. A día de hoy, por ejemplo, el pergamino tiene una sombrita negra que la continúa una azul turquesa, pues probablemente es a día de hoy ¿Sería gris? gris azulada, Sí, ¿verdad? gris azulada, Claro. que daría una estética aún más tradi. Y la naricita que tiene Garfield es un color moradito, ¿no? Un color Sí. uva, ese también lo quitarías, me imagino. Probablemente sí, hasta probablemente como veo que hay una cierta distancia de ahí a los ojos, la haría negra, pero a lo mejor en vez de un negro plano utilizaría una especie de barrido un poquito hacia arriba, típica sombra Sí. tradicional, un poquito hacia arriba que le diera un poquito de volumen. Claro, y el naranja me imagino que lo tendrías que quebrar un poquito, ¿no? Probablemente ahora que lo estoy utilizando desde hace poco gracias a un compañero, ahora estoy muy enfricado con... Siempre estoy defendiéndome o con el rojo granate o con el típico naranja japo, que es un naranja casi rojizo, así muy atardecer. Sí. Pues probablemente hubiera cogido un naranja así. Ah, claro. No se va mucho de ese, pero sí que sería un Sí. poquito más sólido. Luego, por ejemplo, el amarillo ese es un amarillo bastante normal. A día de hoy probablemente hubiera utilizado un amarillo ocre.
Hay artistas que utilizan amarillo, a lo mejor con una gota de negro, como para hacer ese verde, ¿no? Yo los contamino todos, ¿Sí? los contamino y yo el truco que hago, que me encanta decirlo porque a mí me ha ayudado un montón y algún compañero me ha dicho que se lo he dicho y también le ha ayudado, que hace tradicional, es yo todos los tonos de color que utilizo los contamino o con un par de gotitas de marrón o con un par de gotitas de gris, porque considero que va a hacer el tono aún mucho más aposentado y más tradicional. Muy bien, excelente. Este trabajo me parece súper interesante en cuanto a composición y me gustaría, bueno, yo te voy a decir lo que yo veo que has intentado retransmitir en cuanto a diseño y tú me dices Vale. si es verdad, ¿vale? Este diseño, por lo que yo veo, representa el lado femenino y el masculino y o sea, la energía como el yin y el yang, la parte, el sol y la luna, ¿sabes? Esa composición como representando esas dos partes. Pues mira, este tatuaje va un poquito por ahí. Se lo hice a la pareja de una muy buena clienta y amiga mía, que le tengo mucho aprecio, la verdad, y también es una persona que me ha ayudado mucho con el tatu. Sí. Y su pareja quería un tatuaje con una estética muy tradicional, pero a la vez no quería el típico elemento tradicional. Entonces, Sí. como pareja, hicieron una ilustración así súper psicodélica, que me acuerdo que hasta mis compañeros y todo me dijeron: en menudo marrón te has metido para pasar de esta ilustración psicodélica A lo a hacer tuyo. una pieza tradicional. Y era una ilustración muy psicodélica en la que se representaba mucho su amor, la pareja que son, etcétera, Sí. etcétera. Que a mí también me gusta mucho cómo relacionar los tatuajes a como conceptos de vida y demás. Me gusta mucho trabajar en ese aspecto así. Y a partir de ahí un poco creé eso. Cogí básicamente un poco los elementos que vi un poco por el cuadro, puse como elemento principal el corazón con ellos besándose y empecé a utilizar elementos que deduzco que serán códigos de la pareja que tienen ellos. La manzana y la Correcto, espada. correcto. Y los puse de la manera que los del estudio también Sí. me ayudaron muchísimo, la verdad, a como crear una composición armoniosa y sobre todo legible. Yo estoy muy obsesionado también con que mi tipo de tatuaje, si por ejemplo tú te tatúas conmigo, a mí me gusta mucho que, a poder ser desde la acera de enfrente, puedas identificar perfectamente qué elemento es. Que digan, este es un François. Correcto. Y que digas, no veo una mancha gris ahí, sino veo Sí. perfectamente un corazón, o veo una pantera, Claro, o veo un... por eso dejaste en este espacio que es central como tono de piel, ¿no? Correcto, como el Sí. punto de luz. Sí. Correcto. Está muy bien. Aparte también Sí. considero que ese tatuaje es en un gemelo. Estoy jugando mucho con la anatomía del gemelo, que quieras o no, tampoco llega a ser plana del todo, con poner Sí. el punto de luz ahí y como que tenga ese volumen dentro de la sintetización del trade. Excelente, me parece muy buen dato. Muchas gracias. Vale, este lo he seleccionado porque tiene un toque... Es que parece que sea una RL. No sé si es Sí. una RL o simplemente es la misma RS que utilizas siempre. Es la misma RS que utilizo Sí. siempre, pero ahí, por ejemplo, también tenía muchísima menos experiencia. Este Sí. tatu lo lleva una de mis mejores amigas. Y me encantó la idea y todo. Y aquí lo que hacía antes, porque tenía un poco menos capacidad de sintetizar, era, te cogía que encima, creo que es una 13, una 14 RS, toda la línea principal. Hostia, pues parece más fina, ¿eh? Jolín, pues muchas gracias. Y los pequeños detalles que tiene, pues por ejemplo, creo que son las zapatillas, Los tatuajes, sí. y no sé si me estoy dejando algún detallito más del iris o de los dientes y tal. Sí. Sí que los hice RL, RL. porque si no se me hubieran quedado todas las líneas demasiado Claro. cargadas, y eso para mí es como que le quita mucha limpieza al tatuaje. Sí, correcto, sí. A mí me gusta porque yo lo hago así, o sea, le tiro una línea un poco más gordita por fuera Claro. y luego la otra súper fina. Y me encantó los colores. Muchas gracias. sí, pastelitos, Sí, tal. un poco la gama que utilizaba Sí. antes, que con la que trabajaba mucho antes. Está muy bien hecho, la verdad. Muchas gracias. Este tatuaje también para mí como que marcó un poco un antes y un después. Me acuerdo que cuando hice ese tatuaje como que Un gran paso. aumentó mucho mi seguridad y validación a la hora de trabajos que puedo encarar. El siguiente es el del águila con el bolso de pasta. Este lo lleva el mismo que lleva el tatuaje de Garfield. Ah, sí, el Sí, mismo. lo lleva. Hostia. Es que me escoge tatus. Yo también tengo algunos clientes que yo a lo mejor voy subiendo flashes y demás, pero me encanta de los flashes los que escogen para ellos. Y este chico... Este es de Flash, ¿verdad? Sí, este correcto, es un Flash, se sí. nota, sí.
Que encima este es en una barriga, o sea, el chico lo lleva Sí. en la barriga, en plan le ocupa toda la Sí. barriga. Y me encanta, le ha curado súper bien. Sí, se ve, además que aparte de que se ve con el poro muy abierto, que está, se nota que está recién hecho, Sí, pero se ve que está bien inyectado. sí. Sí. Con este trabajo también estoy muy Mira, no contento, sé si la te verdad. pasa, pero los colores rojos así vino, hay veces que son como más difíciles de inyectarlos. Sí, sí que a mí Y sobre todo a la hora de curar, que se queden así bien consistentes. como que se queden planitos, quieres Sí, decir. sí, a mí es un color que me da a veces un poquito Sí. de problema, sí. Pues a mí los colores que más... Perdón, me toca mezclarlos con rojo y una gotita de verde con el color complementario para que coja ese color apretado y no coger, por ejemplo, una tinta que viene ya preparada, ¿sabes? Me Entiendo. queda mejor si lo preparo yo que si... Y si metes una gotita de verde y demás, ¿sigues consiguiendo el tono de rojo que quieres para ese tipo de trabajo o Sí. te lo contamina mucho? No, lo Más consigue. o menos sí que es el tono de rojo que sí, tú o me quieres. preparo dos caps con diferentes... No le tiro mucho verde. Vale, Y consigo vas dos jugando un tonos y poquito. voy viendo, vale, este tono entiendo. a mí me entiendo. funciona más prepararlo que si me compro ya el botecito que viene ese rojo, porque Claro. muchas veces ese rojo no se me queda como yo quiero. No tiene, Aparte- no tiene ese contraste que necesita Claro, el para que tatuaje. funcione. Sí. Entiendo, entiendo. Me pasa con los vinos. Te entiendo. Y este tatuaje, pues nada, me gustó un montón porque es la figura del águila típica tradicional, pero Sí. saliéndome un poco de las normas ya un poco como que está cogiendo y saliendo volando con la bolsa de pasta. Vamos al siguiente. Y el último, ¿vale? Este lo he seleccionado porque si yo lo viera en la calle, Sí. sabría que es un François. Sí. Sí. Hostia, Hombre, qué es honor que como- me lo digas. Es como si fueras tú, pero en Tal muñequito. cual. Encima, este lo llevo Sí. tal cual. Es que tengo muy buenos clientes y amigos. Sí. Un chico que también es rapero y demás y va lleno de mis flashes, Sí. que es que a día de hoy lo veo y me da como hasta esa envidia sana de... Es que has Claro. encontrado tu tatuador. Pero qué soy yo". maravilla, ¿no? Sí. Y en Sí. plan, este chico lo tengo ya entero, que es de mis mejores Sí. amigos, todo de mi flash. Todo de mi flash. Y encima me gustó mucho porque primero nos hicimos amigos y no llevaba ningún tatuaje, ninguno. Y él, pues de la convivencia me veía trabajar, a veces venía al estudio y estaba terminando de hacer algún tatuaje y demás. Y como que a los meses de ya ser muy buenos amigos, me dijo, tío, quiero que me llenes con tu estética y quiero ir como tus clientes. Y te dejo total libertad en el aspecto de posicionamiento. Brutal. Y me ha encantado porque, por ejemplo, lo he ido petando a mi conveniencia y, por ejemplo, primero le llené el pecho, la barriga y demás, y luego poco a poco fuimos saliendo a los brazos, que también es un poco a mí la manera en la que más me gusta trabajar. Y la manera que más me gusta cómo se tatúe la gente. Ese es el cliente que todos necesitamos. Sí, gracias también Sí. a clientes como este y Sí. como el anterior, yo a esos dos clientes les debo mucho porque me han ayudado mucho a fomentar mi trabajo, a pulir mucho más mi estilo. Me han ayudado hasta más a creérmelo más y todo el concepto propio para tatuar que tengo. Oye, y yo te quería hablar ya para terminar este apartado de tu logo, que no hemos hablado de él. O sea, el por qué un melocotón. O sea, ¿va relacionado un poco a lo que es un melocotón femenino o...? Pues mira, lo hice de una manera que encima todo el mundo cree que es súper rebuscado porque la verdad es que para lo que las expectativas que yo tenía, como que tuvo mucho éxito, el tema de las pegatinas, todo el mundo pidiéndome pegatinas. Mira, esta es una anécdota personal de la que ahora me acabo de acordar que para mí también fue como súper fuerte. Cuando el día que me hice las pegatinas, como que encargué 500 y cuando me llevaron, justamente era el cumple de una amiga mía y nos fuimos a una discoteca de fiesta y mi amiga me dijo, tráete pegatinas, tal, no sé qué. Pues me acuerdo que todos mis amigos empiezan, dame pegatinas, y yo tengo un par de amigos que tienen mucha labia y son muy, en plan, que tienen una energía social muy guay, etcétera, etcétera. Pues me acuerdo en una que salgo de la discoteca a fumarme un cigarro, entro, te lo juro y no te estoy exagerando, todo el mundo con la pegatina mía pegada en la camiseta. Brutal, ¿no? Y me acuerdo que hice, que estará por mi Instagram, un reel con un montón de gente aleatoria en la discoteca bailando con mis pegatinas puestas. Qué cosas, ¿no? Ya, que eso para mí fue, que es de los reels que más vistos tengo en Instagram. La pegatina al fin y al cabo salió porque yo hice un diseño como de, creo que fueron de bastantes frutas y demás. Los frutis. Sí, en plan de frutas distintas y como así muy tirando todo a tropical, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que me planteé el hacerme pegatinas y en su momento yo pensé,
voy a hacerme 500 pegatinas así y cuando se me acaben cojo otro flash y hago otras. Pero es que tuvo tanto éxito y a la gente de mi alrededor como que lo ve tan peculiar que ahí se ha quedado. Es que a día de hoy he cambiado un montón la paleta de colores, a día de hoy utilizaría otro naranja y otro azul para hacer la pegatina y lo he dejado igual porque también veo que ya todo el mundo lo relaciona a mí. ¿Y qué es lo que lleva? ¿Qué es, un anillo o una cerilla? Es un anillo, es un melocotón y como unas manos cogiéndolo por detrás y como si tuviera un sello. Pues a mí me gusta porque es que se parece un poquito no se parece del todo, pero tiene la estética un poco así redondita, como mi bomba. Sí, ostras, es verdad, es verdad. Sí, pues no sé. Encima considero que también, ya hablando de cosas rollo neuromarketing y cosas de esas, considero que este tipo de formas como que visualmente entran muy bien. Sí, en plan, te vas a quedar con la copia enseguida. Son digeribles. Sí, correcto. Yo tengo un montón de compañeros que diseñan brutal y a lo mejor tienen pegatinas de diseños brutales, pero a lo mejor son diseños tan sumamente compuestos que no te vas a quedar. Considero que esto es algo como que en un momentito... Sí. Vale, François. Muy logotipo, ¿sabes? Correcto. Tiene que quedar así. Pero a su vez, te lo admito, no fue adrede. Ni yo esto no lo creé rollo, voy a hacer esto para que sea mi logo para siempre, ni nada. Sino que se quedó... Lo cogí de un flash. Se quedó y ahí se quedó, ¿eh? Sí. Brutal. Correcto. Sí. Ya, eso todo el mundo me lo ha dicho, en plan, el tema del melocotón y eso como que ha creado mucho... Como que ha hecho que mucha peña se quede con eso. ¿Qué estilo no quieres que te toque para jugar a la ruleta? Realismo. Y si te toca realismo... No me iría contento a casa, por contento aún así que salieras tú. Yo me voy a quedar contento porque sé que tú eres una persona metódica, entonces ya te digo, con tu ayuda y la mía va a salir bien. Y al final, como es para mí, o sea, es que no me importa porque voy a llevar una pieza tuya, así que... Bueno, François, ahora vas a tirar y a ver dónde cae. A mí me gustaría que cayera un poco el estilo que tú tienes, a ver si tienes suerte, ¿vale? Para llevar una pieza particular tuya. Vamos a probar, a mí también me encantaría. Hostia, tío, pues Blackwork te defiende más o menos, ¿no? Todo pasa por algo, Sí, perfecto. sí. Me apetece, seguro que dejamos algo chulo. ¿Vas a hacer algo tipo old school, rollo Blackwork? Sí, una tenía mezcla? pensado algo así. ¿Sí? En plan, sin color, un elemento que veamos que funcione bien sin color, que ahora si quieres nos sentamos a mirarlo, y algo un poco que nos guste a los dos. Estupendo. Pues Perfecto. vamos para allá. Vale. Oye, ¿y tú crees que al ser zurdo eso te facilita el manejo de la RS a contrapiel? Pues nunca lo he pensado, la verdad. Nunca lo he pensado. Te estoy viendo y como... yo, por ejemplo, tiro la línea al ser diestro de derecha a izquierda, ¿sabes? Sí. Y de arriba a abajo. Pero viéndote a ti que eres zurdo, tú la tirarás hacia la derecha, ¿no? Casi siempre que puedo, sí. Casi siempre que puedo, sí. Pero lo dicho, si tengo que tirar una línea hacia otra dirección, tampoco me achanta para nada. Sí. Pero considero que así, como que es más un tiro seguro. También tengo como muy comprobado que así como que las líneas curan muchísimo mejor en mi mano, etcétera, etcétera. Pues bueno, Fran, ya tenemos tu obra en el Museo del Panal de la Tinta. Darte las gracias por haber venido y así poder mostrar otro estilo de tatuaje diferente a lo que se suele ver. Muchas gracias a ti por invitarme, tío. Ha sido un súper placer y estoy muy orgulloso de que lleves una pieza mía ahí encajadilla en el panal. Genial, y me gusta el hecho de que hayas venido y que pueda venir gente para poder hacer comunidad, que es de lo que se trata, ¿no? El poder abrirnos y que la gente pueda aprender un poquito de cultura y de técnicas y un poquito de todo. Claro, hacer piña entre nosotros y como enriquecernos unos con otros. Esforzarse mucho y luego enriquecernos entre todos. Hay que abrirse porque siempre ha estado todo muy cerrado y ya llegó el momento. Ya toca que se abra. Yo también quería decirte que he aprendido mucho de esta conversación contigo y de un par de tips que me has dado para el tema de hacer el tatu cuando te lo estaba haciendo, que me los voy a quedar, la verdad. Siempre se aprende. Muchísimas gracias, tío. Bueno, hasta aquí llegó el capítulo 2 del Panal de la Tinta. Si os ha gustado el contenido, no olviden seguirnos en todas las plataformas de Instagram, TikTok y YouTube. Un saludo y nos vemos en el capítulo 3.